Un ranchero humano compró territorio prohibido a bajo precio y luego descubrió por qué los extraterrestres lo evitaron durante siglos. Antes de profundizar en esta historia, dejen un comentario rápido y díganme desde dónde lo ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. El polvo arremolinado de Próxima Centauri se posó en las botas desgastadas de Tyler Grant mientras contemplaba las vastas llanuras carmesí que se extendían ante él. Tras 5 años de sobrevivir en la Tierra, por fin había encontrado un lugar al que llamar suyo. Aunque ese lugar fuera literalmente territorio alienígena, Tyler entrecerró los ojos ante el resplandor rojizo de Próxima Centauri. El sol lejano proyectaba largas sombras sobre su tierra recién adquirida. El agente inmobiliario, un saboloriano alto y desgarbado con 4 brazos y piel iridiscente, parecía casi desesperado por vender la parcela. Tyler debería haberlo encontrado sospechoso, pero la desesperación reconocía la desesperación, y el precio había sido demasiado bueno para dejarlo pasar. 30.000 créditos por 500 acres de tierra cultivable. Diablos, eso es prácticamente un robo, murmuró Tyler para sí mismo mientras pateaba la tierra rojiza. La Mancomunidad Galáctica había abierto el sistema Proximus al asentamiento humano hacía tan solo 15 años, y la mayoría de los terrenos decentes se vendían por 10 veces ese precio. Incluso con las extrañas estipulaciones del contrato, algo sobre aceptar todas las condiciones anómalas y peculiaridades históricas, Tyler firmó de inmediato. Su nave de transporte de ganado llegaría mañana con 50 cabezas de Neo Air Force, ganado genéticamente modificado diseñado para prosperar en entornos de baja gravedad con altos niveles de dióxido de carbono. Todas sus posesiones terrenales cabían en 2 contenedores de carga que ahora se encontraban junto a su cúpula de hábitat prefabricada. Todo lo que poseía en el universo, aquí mismo, en una tierra que nadie quería. La cúpula de hábitat, una estructura de 20 metros de diámetro de plástico reforzado y paneles de policarbonato transparente, brillaba bajo la luz solar alienígena. No era gran cosa, pero protegería de los elementos hasta que pudiera construir algo más permanente. Dentro, había instalado lo básico, una pequeña cocina, un dormitorio, y lo más importante, la mecedora de su abuelo, la única reliquia familiar que había logrado conservar después de que el banco se hiciera cargo del rancho familiar en la tierra. El proceso de venta se había acelerado de forma extraña. La Comisión de Propiedades Galácticas había aprobado su compra en cuestión de horas, en lugar de las típicas semanas, y los funcionarios Soran locales prácticamente le habían dado la escritura. Incluso la Oficina de Colonización de la Commonwealth había acelerado su visa de asentamiento sin los trámites burocráticos habituales. Mientras Tyler recorría el perímetro de su nueva propiedad, marcando los límites con postes sensores, notó algo extraño. El terreno que la rodeaba estaba vacío por kilómetros a la redonda, a pesar de estar relativamente cerca del pequeño asentamiento de Nueva Esperanza. Era como si alguien hubiera dibujado un círculo en el mapa y lo hubiera declarado fuera de los límites. Sin embargo, allí estaba, el orgulloso dueño de la zona prohibida. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un inquietante resplandor púrpura sobre el paisaje. Tyler regresó a su domo hábitat, levantando pequeñas nubes de polvo alienígena con sus botas a cada paso. Al llegar a la entrada, una leve vibración recorrió el suelo, tan sutil que casi la pasa por alto. Se detuvo y miró a su alrededor. Nada parecía fuera de lugar, pero algo le hormigueó en la nuca. La misma sensación que tenía antes de una gran tormenta en Oklahoma. Dentro de la cúpula, Tyler preparó una comida sencilla de proteína reconstituida y verduras. Mientras comía, revisó los documentos de la propiedad en su tableta. La mayor parte era texto estándar, pero una nota a pie de página en la página 23 le llamó la atención. Designación histórica, lugar de eventos anómalos próximos, P379. Comprado con pleno conocimiento de las exenciones de la sección 47B para territorios anómalos. Tyler frunció el ceño. Había estado tan entusiasmado con el precio que no se había molestado en investigar qué significaban los territorios anómalos en la jerga legal de la Commonwealth.
Abrió la base de datos legal de la Commonwealth y buscó la sección 47b. Sección 47b. Exenciones para propiedades que presentan irregularidades espaciales temporales o fenómenos inexplicables. Leyó en voz alta. Los propietarios de territorios anómalos designados renuncian expresamente a los derechos de evacuación de emergencia, compensación territorial o reclamaciones contra la Comisión de Propiedad Galáctica por daños resultantes de eventos anómalos documentados. El ceño fruncido de Tyler se profundizó. ¿Qué demonios compré? Buscó P379 en la base de datos, pero el acceso a esos archivos requería una autorización especial. Todo lo que pudo ver fue un breve resumen. Evento de anomalía proximal 379. Documentado por primera vez hace 287 años estándar. Patrón de recurrencia variable. Clasificación de gravedad de moderada a severa. Estado actual en curso impredecible. Una sensación de frío se instaló en el estómago de Tyler que no tenía nada que ver con la comida reconstituida. Había estado tan concentrado en escapar de la Tierra y comenzar de nuevo que no había hecho la debida diligencia. Pero, ¿qué podría ser tan malo en esta Tierra como para que los extraterrestres la hubieran evitado durante siglos? Probablemente solo superstición, murmuró Tyler, tratando de tranquilizarse. Los extraterrestres podían ser tan supersticiosos como los humanos, tal vez más. Había oído historias de Sorans que se negaban a construir en terrenos donde crecían ciertas plantas nativas porque creían que albergaban espíritus ancestrales. Al caer la noche por completo, Tyler se acomodó en la mecedora de su abuelo. El familiar crujido del bosque reconfortaba en el silencio alienígena. A través de los paneles transparentes de la cúpula, observó cómo 3 de las lunas de Proximus Centauri B se alzaban sobre el horizonte, proyectando múltiples sombras sobre el paisaje. Mañana empiezo a construir un rancho de verdad, se dijo. La compañía ganadera próxima de Tyler Grant suena bien. El suave balanceo lo arrullaba cuando un destello de luz captó su atención. Afuera, a unos 100 metros de la cúpula, una pequeña esfera de luz azul flotaba justo encima del suelo. Pulsaba suavemente, haciéndose un poco más grande, luego más pequeña, como un latido. Tyler se puso de pie, acercándose a la pared de la cúpula para ver mejor. La esfera flotó inmóvil durante varios minutos, luego se desvió bruscamente hacia la izquierda, se detuvo y se desvió hacia la derecha antes de detenerse de nuevo. Repitió este patrón 3 veces más, y de repente se elevó y desapareció. Vaya, qué extraño, murmuró Tyler, frotándose los ojos. Quizás solo fuera fauna local. Había criaturas bioluminiscentes en muchos planetas. O quizás fue algún tipo de descarga eléctrica atmosférica, como el rayo globular de la Tierra. Nada de qué preocuparse. Regresó a su silla, pero el sueño lo eludía. No podía quitarse la sensación de que lo observaban. A lo lejos, un agudo lamento subía y bajaba como ningún otro animal que hubiera oído antes. A pesar de su inquietud, el agotamiento finalmente lo venció y se quedó dormido en la silla. Soñó con Oklahoma, con el rancho familiar antes de la sequía y el colapso económico que había llevado a la ruina a tantos pequeños agricultores. En el sueño, volvía a ser un niño, corriendo por campos de trigo bajo un cielo azul brillante. El sueño cambió bruscamente. El cielo se volvió rojo. El trigo se marchitó y murió, y el suelo bajo sus pies comenzó a ondularse como el agua. Una figura enorme surgió de debajo de la tierra. Pero antes de que pudiera ver qué era, Tyler se despertó sobresaltado. La cúpula vibraba, no violentamente, sino con un temblor constante y rítmico que hacía vibrar los platos de su pequeña cocina. Tyler miró la hora, las 3:27 hora local, en plena noche. Agarró su linterna de emergencia y su chaqueta, y luego dudó en la esclusa de aire de la cúpula. El aire en Proximo Centauri B era técnicamente respirable para los humanos, pero los altos niveles de dióxido de carbono y los oligoelementos de xenón hacían que la exposición prolongada fuera incómoda sin una máscara de filtración. Se puso la máscara y salió de la cúpula.
La vibración era más fuerte afuera, pulsando a través de las suelas de sus botas. Tenía un patrón, casi como pasos enormes. Su luz atravesó la oscuridad, iluminando el paisaje árido. Las lunas proporcionaban suficiente luz ambiental para ver, proyectando un resplandor azul plateado. Al principio, Tyler no vio nada inusual, solo el avión vacío que se extendía en todas direcciones. Luego, el suelo, 20 metros delante de él, se abultó hacia arriba. Tierra y roca se elevaron como si algo enorme intentara abrirse paso desde abajo. La protuberancia se hizo más grande, más alta, hasta alcanzar el tamaño de una pequeña colina. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, se derrumbó, y la tierra se precipitó hacia atrás para llenar el vacío. Tyler se quedó paralizado, con la luz enfocada en el punto donde la tierra se había movido. Las vibraciones cesaron. El silencio invadió el paisaje. Un silencio tan absoluto que parecía oprimirle los oídos. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Tyler como si fuera una respuesta. El suelo empezó a vibrar de nuevo, esta vez con más fuerza. Un profundo estruendo lo acompañó, como el rugido de una bestia gigantesca. Tyler retrocedió hacia su cúpula, sin apartar la vista del punto donde la tierra se había movido. La protuberancia reapareció, esta vez más grande, empujando hacia arriba con más fuerza. Se formaron grietas en la tierra, y a través de ellas, Tyler vislumbró algo liso y oscuro, que reflejaba la luz de la luna con un brillo aceitoso. Entonces, sin previo aviso, la cosa se retiró. La tierra se asentó y las vibraciones cesaron. Tyler esperó 5 minutos, luego 10, pero no pasó nada más. Finalmente, con el corazón aún latiéndole con fuerza, se retiró a la seguridad de su domo hábitat. Dormir era imposible. Tyler pasó el resto de la noche investigando eventos anómalos próximos en todas las bases de datos a las que pudo acceder, pero encontró poco más que vagas advertencias y clasificaciones. Al amanecer, tenía los ojos llenos de lágrimas por la fatiga, pero su transporte de ganado estaba programado para llegar y no podía permitirse retrasos. La nave de transporte descendió a través de la tenue atmósfera mientras Tyler esperaba en la plataforma de aterrizaje improvisada que había despejado. La nave era un carguero Taurus de modelo antiguo, con el casco marcado por años de impactos de polvo interestelar. Al aterrizar, las puertas de la bodega de carga se abrieron para revelar a Megan Brooks, con su corto cabello castaño recogido bajo una gorra desgastada con el logotipo de la compañía de transporte. Tyler Grant, llamó por encima del vino de los motores enfriándose. «Soy yo», respondió Tyler, extendiendo la mano. «Gracias por hacer la entrega con tan poca antelación». Megan le estrechó la mano con firmeza. «No hay problema, aunque debo decir que cuando vi las coordenadas pensé que podría haber un error. Esta zona no es precisamente popular. Así que, según he deducido», dijo Tyler secamente. «¿Alguna razón en particular?» Megan miró a su alrededor nerviosa. «Solo historias. Llevo 3 años volando por esta ruta, y los lugareños siempre evitan esta región. Dicen que el suelo se mueve cuando no debería». «Interesante». Tyler decidió no mencionar lo que había presenciado la noche anterior. «Descarguemos el ganado. He preparado un corral temporal hasta que pueda construir una cerca adecuada». Mientras trabajaban para trasladar a los Neoerfords de la nave al corral improvisado, Tyler notó que Megan miraba constantemente por encima del hombro. El ganado también parecía agitado, más de lo que podía explicarse por el estrés del transporte. «Sintieron algo», dijo Megan, guiando a un gie particularmente nervioso por la rampa. «Los animales siempre lo saben». «¿Saber qué?», preguntó Tyler. Megan se encogió de hombros. «Esa es la pregunta, ¿no? Mira, no quiero asustarte, pero hay una razón por la que esta tierra era barata. Los sorianos tienen registros de siglos atrás sobre este lugar. Lo llaman las llanuras que respiran». «Las llanuras que respiran», repitió Tyler. «Sí, dicen que el suelo aquí respira,
Sube y baja como una bestia dormida. Algunos incluso creen que hay una bestia, algo antiguo que vive en las profundidades. Megan aseguró el último ganado en el corral. Probablemente solo sea superstición, como dijiste, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Y si alguna vez necesitas una evacuación rápida, mi compañía tiene las naves más rápidas del sistema. Le entregó un pequeño dispositivo de comunicación, de línea directa, por si acaso. Tyler lo tomó, conmovido por su preocupación. Gracias, pero estaré bien. He lidiado con mi cuota de desafíos. Megan asintió, pero su expresión permaneció dubitativa. No digas que no te advertí. Dudó un momento y luego añadió, lo realmente extraño es que no siempre fue así. Los archivos sorianos dicen que esta era tierra normal hace unos 3 siglos. Entonces algo cambió y lo han evitado desde entonces. Tras la partida de Megan, Tyler se dedicó a calmar al ganado. Permanecieron inquietos, apiñados en un extremo del corral, lo más lejos posible de un trozo de tierra. Tyler se acercó al lugar con cautela, pero no vio nada inusual, solo la misma tierra rojiza que cubría la mayor parte del planeta. A medida que avanzaba el día, Tyler comenzó a construir una cerca más permanente para un pasto adecuado. El trabajo era duro pero familiar, y le recordaba los veranos que pasaba ayudando a su padre a reparar cercas en su rancho de Oklahoma. A media tarde, había instalado casi 100 metros de cerca, colocando postes profundos reforzados con compuesto estabilizador. Las vibraciones regresaron mientras clavaba un poste. Al principio, pensó que era solo el impacto del martillo, pero luego se dio cuenta de que todo el suelo bajo sus pies temblaba. El ganado comenzó a mugir nervioso, apretándose contra el otro lado del corral. Tyler dejó caer sus herramientas y se apartó de la cerca. 20 metros más adelante, el suelo empezó a abultarse, igual que la noche anterior. Esta vez, sin embargo, la protuberancia se hizo más grande, elevándose 5 o 10 metros en el aire. La tierra se desplomó por sus laderas a medida que ascendía. Entonces, con un sonido como de tela rasgada, la cima del montículo se partió. A través de la abertura, Tyler vislumbró algo enorme y oscuro, algo que latía con su propia luz interior. Un apéndice largo y sinuoso, como un tentáculo, pero cubierto de lo que parecían placas de quiten, emergió de la abertura, extendiéndose hacia el cielo. El tentáculo medía fácilmente 15 metros de largo y tenía un diámetro tan ancho como la cintura de Tyler. Se balanceó como si saboreara el aire, y de repente se hundió de nuevo en la tierra. El montículo se derrumbó, la tierra se precipitó a llenar el vacío, y en cuestión de segundos, el suelo volvió a parecer normal, como si nada hubiera pasado. Tyler se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Lo que acababa de presenciar desafiaba toda explicación. No era un fenómeno geológico. Estaba vivo. Algo enorme vivía bajo su propiedad. Algo diferente a cualquier criatura de la que hubiera oído hablar. El ganado se había quedado en silencio, apiñado aterrorizado. Tyler se acercó con cautela, comprobando si estaban heridos. Parecían ilesos, pero sus ojos giraban desesperadamente, mostrando el blanco por todas partes. No pasa nada, murmuró Tyler, aunque no estaba seguro de si estaba tranquilizando al ganado o a sí mismo. No pasa nada. Ya se fue. ¿Pero lo hizo? La cosa se había retirado bajo tierra, pero seguía allí bajo sus pies, bajo su rancho, bajo su futuro. Tyler se retiró a su domo de hábitat y volvió a abrir la base de datos de la Commonwealth. Esta vez, intentó una búsqueda diferente, buscando referencias a formas de vida subterránea en Próximo Centauri B. La búsqueda arrojó cientos de entradas, la mayoría sobre pequeñas criaturas excavadoras similares a los gusanos o insectos de la Tierra. Pero una entrada le llamó la atención: xenobiología teórica, los moradores de las profundidades de Próxima. El artículo fue escrito por la doctora Natalie King, xenobióloga que estudió Proximus Centauri B durante los estudios iniciales de la Commonwealth. Según su investigación,
Las muestras de suelo contenían trazas de ADN, a diferencia de cualquier especie conocida, lo que sugería la existencia de un organismo subterráneo potencialmente masivo. La doctora, quien había planteado la hipótesis de que tales criaturas podrían existir, pero le cortaron la financiación antes de que pudiera realizar una investigación exhaustiva. El artículo concluía con una nota que indicaba que la División de Ciencias de la Commonwealth había descartado su investigación como especulativa. Tyler buscó más información sobre la doctora. Kinney descubrió que ahora trabajaba en el puesto de investigación de New Hope, el asentamiento más cercano a su propiedad. Quizás ella pudiera darle respuestas. Esa noche, Tyler durmió a ratos, despertándose con cada sonido. Las vibraciones regresaron 2 veces, aunque ninguna de las 2 terminó en una ruptura en la superficie. A la mañana siguiente, Tyler estaba exhausto, pero decidido. Necesitaba respuestas, y la doctora Kim parecía su mejor esperanza. Tras asegurarse de que el ganado tuviera suficiente agua y alimento, Tyler tomó su vehículo de transporte terrestre, un robusto rover de 6 ruedas diseñado para el accidentado terreno de Próxima, y se dirigió hacia Nueva Esperanza. El asentamiento estaba a 30 kilómetros de distancia. Una serie de domos de hábitat, centros de investigación y pequeñas granjas se agrupaban alrededor de un núcleo central. A medida que se acercaba a Nueva Esperanza, Tyler notó cómo cambiaba el paisaje. Las áridas llanuras rojizas dieron paso a campos de cultivo y a la ocasional arboleda de árboles terrestres importados, modificados genéticamente para sobrevivir en el entorno alienígena. Era como si alguien hubiera trazado una línea que delimitaba dónde era seguro construir y dónde no, y su propiedad se encontraba claramente en el lado equivocado de esa línea. El asentamiento en sí era una mezcolanza de arquitectura humana y alienígena. Las agujas de cristal sorianas se alzaban junto a las utilitarias estructuras humanas, creando una representación visual de la precaria alianza entre ambas especies. A pesar de formar parte de la comunidad galáctica durante más de un siglo, los humanos seguían siendo considerados recién llegados. Su presencia era tolerada, en lugar de bienvenida, por algunas de las especies más antiguas. Tyler aparcó su explorador en el límite del asentamiento y se dirigió al centro de investigación, un edificio bajo y extenso de policarbonato blanco. Dentro, preguntó por la doctora Natalie King y le indicaron un laboratorio en el segundo piso. La doctora King no era lo que Tyler esperaba. Se había imaginado a una académica mayor y severa, pero la mujer que lo recibió rondaba los 35 años, con ojos inteligentes y una sonrisa fácil. Su bata estaba manchada con lo que parecían muestras de tierra, y su cabello oscuro estaba recogido en una práctica coleta. «Señor Grant», dijo, ofreciéndole la mano. Lo estaba esperando. Tyler le estrechó la mano, sorprendido. «¿De verdad?» La doctora King asintió. Las noticias corren rápido en un asentamiento pequeño. Oí que alguien había comprado terrenos en las llanuras, concretamente en PAE 379. Le hizo un gesto para que se sentara frente a su escritorio, que estaba abarrotado de muestras de tierra, especímenes de roca y pantallas holográficas que mostraban datos que no podía ni siquiera interpretar. Leí su artículo, dijo Tyler, sobre los habitantes de las profundidades. Ah, esa cosa vieja. La doctora King se reclinó en su silla. Me hizo reír mucho en los prestigiosos círculos de la xenobiología. Eso sí, pero noté que todavía me tienen estudiando este lugar. Así que existen, estos habitantes de las profundidades. La expresión de la doctora King se vuelve seria. Señor Grant, he pasado 15 años estudiando este planeta. He recolectado miles de muestras de suelo, registrado cientos de eventos anómalos y mapeado patrones sísmicos que desafían la geología convencional. Y sí, creo que algo vive ahí abajo. Algo grande. Presionó un comando en su computadora y una pantalla holográfica apareció sobre su escritorio. Mostraba un corte transversal de la corteza del planeta con lo que parecían enormes sistemas de túneles que la atravesaban.
Estos son resultados de mapeo sísmico de la última década. ¿Ve estos canales? No son formaciones naturales. Son madrigueras, señor Grant. Madrigueras hechas por algo que puede moverse a través de la roca sólida con la misma facilidad con la que nos movemos por el aire. Tyler se inclinó hacia adelante, estudiando la pantalla. Algunos de los túneles eran enormes, tan grandes que podrían atravesar una nave de transporte. ¿Qué son exactamente?, preguntó. Lado del Dr. King. Esa es la pregunta del millón. Los Oran los llaman leviatanes terrestres, pero es solo un nombre elegante para algo grande y aterrador que no entendemos. Por lo que he deducido de las muestras de suelo y los pocos fragmentos de tejido que he recuperado, son una especie de artrópodos, como insectos, pero a gran escala. Tienen un exoesqueleto hecho de un material similar al quitán, pero reforzado con compuestos de silicut que lo hacen casi tan duro como el acero. Manipuló la pantalla, ampliando una sección. Esto está justo debajo de su propiedad, señor Grant. Es un punto de conexión donde convergen múltiples sistemas de túneles. Basándome en la actividad sísmica, creo que es un lugar de reunión, posiblemente incluso un criadero. Tyler sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Un criadero? ¿Quieres decir que hay más de una de estas cosas? Ah, sí. Mi estimación actual sitúa su población entre 15 y 20 individuos, aunque es solo una suposición fundamentada. Podrían ser una especie de colonia, como hormigas o abejas, con una estructura social compleja. O podrían ser criaturas solitarias que solo se reúnen para aparearse. Simplemente no lo sabemos. Tyler se pasó una mano por el pelo intentando procesar la información. ¿Por qué nadie me lo dijo antes de comprar el terreno? El Dr. King lo miró con compasión. ¿Les habrías creído? La mayoría de la gente considera a los habitantes de las profundidades como folclore local, no como un hecho científico. La Comisión de Propiedad Galáctica clasifica P379 como territorio anómalo, que es su forma de decir que aquí ocurren cosas raras, pero no lo reconocemos oficialmente. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?, preguntó Tyler. He invertido todo lo que tengo en este rancho. No puedo irme así como así. No estoy sugiriendo que debas hacerlo, respondió el Dr. King. Pero necesitas entender a qué te enfrentas. Los moradores de las profundidades han estado activos en esa región durante siglos, pero nunca han hecho daño a nadie, principalmente porque nadie ha sido tan insensato como para vivir allí. Se inclinó hacia adelante con expresión intensa. Señor Grant, tiene una oportunidad única aquí. Podría ayudarme a estudiar a estas criaturas, comprender sus patrones de comportamiento, su ciclo de vida. El conocimiento que podríamos obtener sería invaluable. Tyler rió sin humor. Entonces, se supone que soy su asistente de investigación. Mientras que los monstruos subterráneos gigantes usan mi rancho como su sitio de citas, prefiero pensar en ello como un acuerdo mutuamente beneficioso. El Dr. King dijo, yo obtengo datos sobre los moradores de las profundidades y usted obtiene información que podría ayudarlo a coexistir con ellos. ¿Coexistir?, repitió Tyler con incredulidad, con criaturas que pueden destrozar mi tierra cuando les dé la gana. Ellos estuvieron allí primero, señor Grant, mucho antes de que los humanos pusieran un pie en este planeta. Y estarán allí mucho después de que nos vayamos. La voz de la doctora King se suavizó. Pero eso no significa que no puedas construir tu rancho. Solo significa que tendrás que adaptarte. Tyler guardó silencio un largo rato, considerando sus palabras. Finalmente, preguntó, ¿qué tenías en mente exactamente? La doctora King sonrió. Pensé que nunca lo preguntarías. El plan que propuso la doctora King era poco ortodoxo, como mínimo. Quería instalar una red de sensores sísmicos en la propiedad de Tyler para mapear los movimientos de los habitantes de las profundidades y predecir cuándo podrían emerger. A cambio, le proporcionaría a Tyler los datos que necesitaba para mantener a su ganado a salvo. Piénsalo como un pronóstico del tiempo.
explicó mientras regresaban al rancho de Tyler en su vehículo de investigación, una versión más avanzada del rover de Tyler. En lugar de predecir lluvia o sol, predeciremos actividad subterránea. Sabrás cuándo y dónde es seguro que tu ganado paste. Tyler no estaba del todo convencido, pero se había quedado sin opciones. No podía permitirse mudarse, y abandonar su sueño no era una opción. Si adaptarse era la única salida, se adaptaría. Al coronar una colina con vistas a su propiedad, Tyler vio a su ganado aún agrupado en el corral, aparentemente tranquilo por el momento. Su domo de hábitat brillaba bajo la luz del atardecer, un pequeño faro de presencia humana en el paisaje alienígena. No está tan mal, dijo el Dr. King, siguiendo su mirada. El suelo aquí es increíblemente fértil, un subproducto de la actividad de los habitantes de las profundidades. Procesan minerales y nutrientes de maneras que apenas comenzamos a comprender. Con la gestión adecuada, podría tener algunas de las tierras de pastoreo más productivas del planeta. Si mi ganado no se muere de miedo primero, murmuró Tyler. Los animales se adaptan, señor Grant. A veces más rápido que nosotros. Denles tiempo. Pasaron el resto del día instalando sensores sísmicos en puntos estratégicos de la propiedad. Los dispositivos eran bastante sencillos. Sondas con forma de púas que se clavaban profundamente en el suelo y transmitían datos a su receptor central. La doctora, quien instaló el receptor en la cúpula del hábitat de Tyler, configurándolo para mostrar un mapa en tiempo real de la actividad subterránea. Verde significa actividad mínima, seguro para pastar, explicó, señalando la pantalla con código de colores. Amarillo significa actividad moderada, tenga cuidado, y rojo significa actividad alta. Lleve a su ganado a un lugar seguro de inmediato. Actualmente, la mayor parte del mapa se mostraba en verde con algunas manchas amarillas cerca del límite norte de la propiedad. La doctora, quien le aseguró que el sistema avisaría con al menos 30 minutos de anticipación antes de cualquier evento importante de salida a la superficie. Al atardecer, terminaron de instalar el último. Sensores. La doctora, quien revisó el sistema una vez más y luego empacó su equipo. Debería regresar a New Hope antes del anochecer, dijo. Pero monitorearé los datos remotamente. Si ocurre algo inusual, me comunicaré con usted de inmediato. Tyler la acompañó hasta su vehículo. Gracias por su ayuda, aunque sigo pensando que toda esta situación es una locura. La doctora. King sonrió. El universo está lleno de locura, señor Grant. La clave está en encontrar patrones en el caos. Dudó un momento y luego añadió, ¿sabe? La mayoría de los investigadores darían cualquier cosa por la oportunidad que tiene de observar a estas criaturas de cerca y aprender sobre sus hábitos. Podrías estar contribuyendo a un descubrimiento científico importante. Solo quería criar ganado, dijo Tyler. Riley, la vida rara vez nos da exactamente lo que queremos, pero a veces nos da lo que necesitamos para ser más de lo que éramos. Con esa críptica declaración, la doctora King subió a su vehículo y se fue, dejando a Tyler solo con sus pensamientos, su ganado y lo que yaciera bajo tierra. Esa noche, mientras Tyler estaba sentado en la mecedora de su abuelo, el monitor sísmico se veía mayormente verde con destellos amarillos ocasionales. El ganado se había asentado un poco, aunque aún evitaba ciertas zonas del corral. Mañana, Tyler tendría que empezar a construir pastos adecuados, teniendo en cuenta los datos de los sensores de la doctora King. Mientras se mecía suavemente, Tyler reflexionó sobre el extraño giro que había dado su vida. Había venido a Proximus Centauri buscando un nuevo comienzo, un lugar para reconstruir lo que había perdido en la Tierra. En cambio, se encontró en medio de algo más allá de su comprensión, obligado a adaptarse a circunstancias que ningún ranchero había enfrentado antes. Sin embargo, había un cierto atractivo para el desafío. Su padre siempre le había dicho que la adversidad revelaba carácter, que la medida de un hombre residía en cómo respondía cuando las cosas no salían según lo planeado. Bueno,
Las cosas ciertamente no habían salido como lo planeado aquí. Un suave timbre del monitor sísmico llamó su atención. Una mancha amarilla había aparecido a unos 200 metros de la cúpula del hábitat, extendiéndose e intensificándose lentamente. Tyler observó, fascinado a su pesar, cómo el amarillo se oscurecía a naranja. A través de los paneles transparentes de la cúpula, no podía ver nada inusual en la superficie, solo los planos vacíos bajo el cielo nocturno alienígena, iluminados por la luz de 3 lunas. Pero bajo esa escena aparentemente pacífica, algo enorme se movía. La mancha naranja en el monitor continuó extendiéndose. Luego comenzó a cambiar, moviéndose lentamente por el mapa como un frente de tormenta. Tyler se dio cuenta de que estaba presenciando el movimiento de uno de los moradores de las profundidades, siguiendo su progreso mientras viajaba bajo su tierra. En lugar de miedo, Tyler sintió una extraña sensación de asombro. Estas criaturas habían vivido aquí durante siglos, quizás milenios, navegando por un mundo que los humanos apenas podían comprender. En cierto modo, eran los verdaderos nativos de este planeta, más que los Oran o cualquier otra especie de la Commonwealth. La mancha naranja se movía hacia el límite norte de su propiedad, luego se volvió amarilla y finalmente verde. La criatura había fallecido, continuando su viaje hacia donde quiera que fueran los artrópodos subterráneos gigantes. Tyler se preguntó sobre sus vidas. ¿Tenían familias? ¿Comunidades? ¿Eran inteligentes de maneras que los humanos no podían comprender? El Dr. King había mencionado que podrían ser coloniales como las hormigas o las abejas. La idea de una civilización subterránea completa de estas criaturas era a la vez aterradora e imponente. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, Tyler finalmente se quedó dormido en su silla, arrullado por el crujido familiar de la madera y el suave zumbido de los sistemas ambientales de la cúpula del hábitat. Soñó con cavernas subterráneas lo suficientemente grandes como para albergar ciudades iluminadas por hongos bioluminiscentes y pobladas por criaturas que se movían con sorprendente gracia a pesar de su enorme tamaño. En el sueño, no tenía miedo. Era un visitante, un observador, bienvenido a un mundo que pocos habían visto jamás. Tyler despertó con las primeras luces del amanecer, su cuello entumecido por dormir en la silla, pero con la mente más despejada que desde su llegada. El monitor sísmico mostraba todo verde. No había actividad bajo sus tierras, al menos por ahora. Afuera, encontró al ganado, aunque seguía más agrupado de lo normal, y lo condujo desde el corral temporal hasta una sección que el monitor indicaba como segura. Observando cómo pastaban con cautela en la vegetación alienígena, durante los siguientes días, Tyler se acostumbró a la rutina. Cada mañana, revisaba el monitor sísmico y trasladaba al ganado a las zonas más seguras. Continuó construyendo cercas, creando varios pastos más pequeños en lugar de uno grande, lo que le permitía rotar el ganado según fuera necesario. El Dr. King los visitaba regularmente, recopilando datos y ajustando la red de sensores. Los habitantes de las profundidades emergieron 3 veces más en ese periodo, siempre en zonas que el monitor había indicado como de alta actividad. En cada ocasión, Tyler presenció la aparición de enormes apéndices similares a tentáculos, a veces solos, a veces en pares. Una vez vio lo que podría haber sido parte de una cabeza, una cúpula segmentada con lo que parecían órganos sensoriales incrustados en el quitán. En lugar de esconderse en su hábitat durante estos eventos, Tyler comenzó a observar desde una distancia segura, tomando notas y grabando imágenes. La doctora King quedó encantada con este avance e incorporó sus observaciones a su investigación. «Mira este patrón», dijo una tarde, mostrándole una secuencia de imágenes. La forma en que se entrelazan los segmentos es notablemente similar a la de los artrópodos terrestres, pero a una escala que no debería ser biológicamente posible. Deben tener algún tipo de sistema de apoyo interno que aún no entendemos. Tyler se sintió cada vez más fascinado por las criaturas. Eran aterradoras, sí, pero también magníficas a su manera alienígena. Y fiel a la predicción del Dr. King,
Nunca lo habían amenazado directamente a él ni a su ganado, pareciendo contentos con salir a la superficie brevemente antes de regresar a su reino subterráneo. El ganado también se estaba adaptando. Todavía evitaban áreas de alta actividad, pero ya no entraban en pánico cuando el suelo temblaba. Algunos incluso parecieron desarrollar un sexto sentido para cuando el evento de aparición en la superficie era inminente y se trasladó a un terreno más seguro antes de que el monitor sísmico mostrara algún cambio. A medida que las semanas se convirtieron en meses, el rancho de Tyler comenzó a tomar forma. Los Neoerford prosperaron gracias a la vegetación rica en nutrientes, ganando peso más rápido de lo que lo habrían hecho en la tierra. Tyler construyó un granero adecuado y amplió su hábitat para incluir una sala de estar más grande y un espacio de investigación dedicado para las visitas del Dr. King, y ocasionalmente los investigadores o colonos curiosos lo visitaban, con la esperanza de captarlo. Un vistazo al legendario Moradores Profundos. Tyler se convirtió en una especie de celebridad local, el humano que vivía entre los monstruos. La investigación del Dr. King también ganó fuerza. Con las observaciones de Tyler y los datos de la red de sensores, publicó un artículo completo sobre los habitantes de las profundidades que llamó la atención de la División de Ciencias de la Commonwealth. Los fondos que antes se les habían negado ahora estaban llegando, permitiendo equipos de investigación más sofisticados. 6 meses después de su llegada, Tyler se encontraba en una colina que dominaba su rancho. Reflexionando sobre cuánto había cambiado, su ganado ahora ascendía a casi 100, con los primeros terneros nacidos en suelo de Próxima. La cúpula del hábitat se había ampliado para incluir una instalación de procesamiento de la leche que producían los Neourford, que tenía precios superiores debido a sus propiedades únicas. Un resultado que el Dr. King teorizó sobre los minerales procesados por los habitantes de las profundidades. Tyler se había convertido no solo en un ranchero, sino en un investigador por derecho propio. Sus observaciones de los habitantes de las profundidades aportan una perspectiva práctica al enfoque más académico del Dr. King. Formaban un buen equipo y cada uno aportaba diferentes puntos fuertes a su comprensión de estos notables criaturas. Mientras observaba, una vibración familiar recorrió el suelo. El monitor sísmico en su muñeca, una versión portátil que el Dr. King había desarrollado, mostraba rojo directamente frente a él. En lugar de retirarse, Tyler sacó su dispositivo de grabación y se preparó para documentar otro evento que emergiera a la superficie. El suelo se hinchó hacia arriba, la tierra cayó en cascada mientras algo enorme se abría paso hacia la superficie. Surgió un enorme tentáculo, seguido de otro y otro. Tyler contó 5 en total, más de los que jamás había visto a la vez. Entonces sucedió algo sin precedentes. Los tentáculos se extendieron y el centro del montículo se derrumbó hacia adentro, creando un círculo perfecto de 10 metros de diámetro. A través de esta abertura, Tyler podía ver un túnel que parecía extenderse para siempre en la oscuridad. De esa oscuridad surgió la cabeza de un habitante de las profundidades. Era enorme, fácilmente del tamaño de la cúpula del hábitat de Tyler, con una carropaza segmentada que brillaba con un brillo iridiscente. Múltiples órganos sensoriales, no exactamente ojos, sino algo similar, salpicaban su superficie, y lo que parecían ser apéndices alimentarios se movían continuamente alrededor de una abertura que debía haber sido su boca. La criatura hizo una pausa. Sus órganos sensoriales parecían centrarse en Tyler. Durante un largo momento, se miraron entre sí, humanos y extraterrestres, habitantes de la superficie y gigantes subterráneos. Tyler no sintió miedo, solo una profunda sensación de conexión con algo antiguo y sabio. Luego, con movimientos deliberados, el habitante de las profundidades se retiró a su túnel. Los tentáculos siguieron y la tierra se cerró sobre la abertura como si nunca hubiera existido. Tyler permaneció inmóvil, con su dispositivo de grabación olvidado en la mano. Lo que acababa de suceder parecía significativo, una especie de comunicación. El morador de las profundidades se había revelado intencionadamente, lo había mirado y había decidido retirarse pacíficamente. Esa noche,
Cuando el Dr. King llegó en respuesta a su mensaje urgente, Tyler le mostró la grabación. Increíble, susurró, mirando las imágenes por tercera vez. En todos mis años de investigación, nunca había visto un comportamiento como este. Fue deliberado. Me estaba mirando, dijo Tyler. Sé que suena loco, pero podía sentirlo. Estaba consciente de mí. La doctora King sacudió la cabeza, no en desacuerdo, sino con asombro. Para nada loco. Durante años he sospechado que son inteligentes, posiblemente incluso sensibles. Esta podría ser la primera evidencia de ello. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué mostrarse ante mí después de todo este tiempo? Quizás te haya estado observando, sugirió el Dr. King, al enterarse de que no eres una amenaza. O tal vez sienta curiosidad por el mundo de la superficie, tal como nosotros sentimos curiosidad por su reino subterráneo. A la mañana siguiente, Tyler encontró algo extraño cerca de donde había emergido el habitante de las profundidades. Un pequeño montículo de objetos perfectamente esféricos, cada uno del tamaño de su puño, brillando con un brillo opalescente. Parecían huevos, pero diferentes a cualquier huevo que Tyler hubiera visto jamás. Se puso en contacto con la doctora King de inmediato, quien llegó al cabo de una hora, con su entusiasmo palpable. Después de un cuidadoso examen, ella confirmó sus sospechas. Son huevos, dijo, con la voz llena de asombro. Huevos de habitantes profundos. Pero, ¿por qué los dejaría en la superficie? La respuesta les llegó a ambos simultáneamente. Una comprensión tan profunda que los dejó sin palabras por un momento. Es un regalo, dijo finalmente Tyler. O un fideicomiso. Nos está confiando su descendencia. La doctora King asintió lentamente. ¿Un gesto de qué? Paz. Cooperación. Coexistencia, dijo Tyler, recordando sus palabras de su primer encuentro. Nos está mostrando que la convivencia es posible. Bajo la dirección del Dr. King, construyeron una cámara de incubación especial para los huevos, manteniendo las condiciones lo más cercanas posible a las que podrían experimentar bajo tierra. La cámara estaba equipada con sensores para monitorear cada aspecto del desarrollo de los huevos, proporcionando datos sin precedentes sobre la reproducción de los habitantes de las profundidades. A medida que se difundió la noticia de este desarrollo, el rancho de Tyler se convirtió en algo más que una simple curiosidad. Se convirtió en un símbolo de lo que era posible cuando los humanos se acercaban a lo desconocido con respeto en lugar de miedo. La División de Ciencias de la Commonwealth designó oficialmente su propiedad como reserva de investigación, proporcionando financiación y recursos y permitiendo a Tyler continuar con sus operaciones ganaderas. Los huevos eclosionaron 3 meses después, revelando versiones en miniatura de los adultos, cada una de aproximadamente 1 metro de largo. Bajo el cuidado de Tyler y el Dr. King, crecieron rápidamente, mostrando una inteligencia que confirmó sus sospechas anteriores. Parecieron reconocer a Tyler, respondiendo a su presencia con movimientos que la doctora King interpretó como señales de confianza. Cuando los jóvenes habitantes de las profundidades fueron lo suficientemente grandes, hubo que tomar una decisión difícil. No podían permanecer en la cámara de incubación para siempre, pero liberarlos en la superficie no era una opción. Pertenecían bajo tierra con los de su propia especie. La solución vino de una fuente inesperada. Una mañana, el monitor sísmico mostró una actividad inusual, un patrón que nunca antes habían visto. Los habitantes adultos de las profundidades habían creado un nuevo túnel, uno que conducía directamente a la cámara de incubación, pero se detuvo justo antes de salir a la superficie. Vienen por sus crías, se dio cuenta Tyler. Nos están dando una manera de devolverlos. Con emociones encontradas, Tyler y el Dr. King prepararon a los jóvenes habitantes de las profundidades para su regreso a casa. Se habían encariñado con las criaturas, pero sabían que pertenecían al mundo inferior. Utilizando un aparato de elevación especializado, bajaron con cuidado a cada joven hasta la entrada del túnel. Cuando el último desapareció en la oscuridad, el suelo tembló por última vez.
Un único tentáculo que emergió brevemente pareció agitarse en lo que Tyler solo pudo interpretar como gratitud, y luego se retiró. La entrada del túnel se cerró, sin dejar rastro del notable intercambio que había tenido lugar. En los años siguientes, el rancho de Tyler floreció. Su ganado deambulaba por pastos que estaban mapeados de acuerdo con la actividad profunda de los habitantes, moviéndose en armonía con las criaturas que se encontraban debajo. La leche y la carne de sus Neurfords se hicieron famosas en toda la Commonwealth por su calidad excepcional, resultado directo del ecosistema único creado por el procesamiento del suelo de los habitantes de las profundidades. La investigación de la doctora, quien revolucionó la xenobiología, ganándose elogios y puestos en prestigiosos consejos científicos. Pero siguió siendo una visitante frecuente del rancho, continuando sus estudios de los habitantes de las profundidades, que ahora parecían emerger intencionalmente cuando ella estaba presente, como si participaran voluntariamente en su investigación. Lo más importante es que se había establecido una relación entre los humanos y los habitantes de las profundidades, un respeto mutuo que trascendía las grandes diferencias entre ellos. A través de una cuidadosa observación y paciencia, Tyler había transformado un territorio prohibido en un modelo de cooperación interpi. Otros ganaderos finalmente se establecieron cerca, siguiendo el ejemplo de Tyler y los protocolos que él había desarrollado. Creció una comunidad que entendía y respetaba a los habitantes de las profundidades en lugar de temerlos. La tierra que había sido evitada durante siglos se convirtió en un asentamiento próspero. Prueba de que la adaptación y la comprensión pueden superar incluso los desafíos más extraños. Una noche, 5 años después de su llegada, Tyler estaba sentado en la mecedora de su abuelo en el porche de su casa permanente. Una estructura robusta construida para soportar los ocasionales temblores que aún recorrían el terreno. El sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre su propiedad. A lo lejos, su ganado pastaba tranquilamente, gordo y contento. Cerca, una sección de terreno se hinchó hacia arriba y un tentáculo ahora familiar emergió, saludando en lo que Tyler había llegado a reconocer como un saludo. Él le devolvió el saludo, un gesto simple que representaba algo profundo, un puente entre mundos que alguna vez parecieron increíblemente separados. Tyler pensó en el viaje que lo había traído hasta allí, la desesperación que lo había llevado a comprar un terreno que nadie quería. Esa desesperada decisión lo había llevado al descubrimiento, a la comprensión, a una vida más rica y extraordinaria que cualquier cosa que hubiera podido imaginar en la tierra. El territorio prohibido se había convertido en su hogar. No solo para él, sino también para los habitantes de las profundidades. Juntos, habían encontrado una manera de compartir este pequeño pedazo de un mundo extraño. Cada uno se adapta a la presencia del otro, cada uno se beneficia de las cualidades únicas del otro. Mientras caía la oscuridad y las estrellas del sistema próxima aparecían en lo alto, Tyler se mecía suavemente en su silla, en paz con el conocimiento de que bajo sus pies, criaturas antiguas se movían a través de su reino subterráneo, ya no misteriosas, ya no temidas, sino respetadas como los seres notables que eran. La tierra que los extraterrestres habían evitado durante siglos se había convertido en un símbolo de lo que era posible. Cuando el miedo dio paso a la comprensión, cuando lo desconocido se abordó con curiosidad en lugar de temor, Tyler Grant, el ranchero humano que había comprado territorio prohibido a bajo precio, descubrió no solo por qué los extraterrestres lo habían evitado, sino cómo transformar esa evitación en aceptación, y eso, reflexionó mientras se desvanecía la última luz del día, valía mucho más que el precio de ganga que había pagado por esta tierra. De hecho, no tenía precio. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.